Hola, buenas noches, Lina Joana Valencia, Natalia Andrea, ¿cómo están? Buenas noches, profesor. Muy bien. Hola, profe. Hola, ¿cómo vamos? Muy bien, profe. Bueno, me alegro mucho, muy bien. Yo siendo algo constipado, de manera que hoy voy a hablarles como dentro del tarro. Con tal de que no sea el COVID, profe, todo está bien. No, es una sinusitis que me da y me mantiene, me tapa todos los senos frontomaxilares, entonces quedo hablando de esa manera. Bueno, 8:31, falta la gran mayoría. Vamos a darle 5 minuticos, Lina y Natalia, y vamos a iniciar, ¿ok? Listo, profe, no Sí, problem. señor. Claro. Bueno, ya nos vemos entonces. Bueno, apreciados participantes, a ver, tenemos 9, Ángela Marcela Franco, Angélica Beltrán, Les Marín, Kelly, Lina Joana, Lorena Bermúdez, Natalia y Jessy. Bienvenidos, ¿cómo estamos? Profe, buenas noches. Muy bien, gracias a Dios y usted. Bueno, muy bien, muchas gracias. No puedes escuchar por dos equipos porque te queda esa cacofonía Gio yo, Angélica, Ángela. Bueno, vamos entonces a iniciar nuestro penúltimo encuentro. Hoy les vamos a hablar sobre lo que es el sistema financiero internacional, cuáles son las bases, cómo se ha desarrollado ese sistema financiero. Si ustedes analizan, estamos desarrollando todas las bases y los conceptos que nos van a poder
permitir hacer ejercicios de cambio internacional. De manera que en esta asignatura yo la oriento más hacia los saberes disciplinares, los elementos, digamos, de desarrollo conceptual que le va a permitir a ustedes hacer ejercicios de cambio y aprovechar la dinámica de lo que significan los diferentes valores de la moneda en procura de buscar beneficio para la organización. Entonces los ejercicios al final pues, son el resultado de aplicar con, digamos, con destreza las habilidades disciplinares que estamos desarrollando en el mundo. Como siempre, entonces, los primeros 10 minutos vamos a dedicarlo a resolver preguntas, dudas e inquietudes que tienen ustedes, apreciados participantes, sobre los temas desarrollados hasta la fecha. Entonces, los quiero escuchar. ¿Quién tiene dudas? Adelante. Profe, de pronto como un repaso sobre la balanza de pagos. La balanza de pagos, ¿me dice quién? ¿Quién preguntó? ¿Quién preguntó? ¿La balanza? Profe, yo, Lina Johanna. Bueno, Lina, a ver. La balanza de pagos, digamos, es el registro contable que realiza el país. Piense que el Estado funciona como una sola empresa, donde todos nosotros los colombianos somos dueños y trabajadores de esa organización, llamada Colombia. Entonces, la balanza de pagos significa el registro de la relación de intercambio que tiene esa empresa llamada Colombia con el resto del mundo. Y la forma en que se registra contablemente esas relaciones comerciales que tiene Colombia con el resto del mundo se llama principio contable de partida doble con dos cuentas. Las dos cuentas se llaman la cuenta corriente, donde se registran todas las entradas y salidas de mercadería, bienes inmuebles, servicios, costos financieros, es decir, todo lo que tiene que ver con la movilidad de propuestas de valor. ¿En términos de qué? De que yo exporto una mercadería a otro país porque mi propuesta de valor es la que ese país decidió le sirve. Igual con los bienes, igual con la financiación de las operaciones, porque por ahí se mueve y se registra la financiación de las operaciones. Como es un principio de partida doble, tendríamos que registrar los flujos de efectivo que generan esas transacciones de productos, bienes y servicios o de financiación. Y eso se hace en la segunda cuenta que se llama, ¿cuenta qué? ¿Quién me acuerda? De capitales. Cuenta de capitales. Allí vamos a registrar todos los movimientos, como su nombre lo dice, de capitales. Capitales. Así como usted lee un balance y analiza cómo está su empresa en un contexto, en un tiempo o en un periodo determinado, igual pasa con la balanza de pagos. Se hace un balance de cómo es la situación, el comportamiento del sector externo del país en relación a qué compra, qué vende y qué movimientos de flujos financieros hay hacia adentro y hacia afuera registrados en esas dos cuentas. El Estado siempre hace un papel catalizador de esas cuentas con la intervención que hace el Banco de la República para tratar de equilibrar y que el balance de nuestra relación de intercambio internacional sea medianamente estable y creciente en el tiempo. ¿Sí es claro, Lina Johanna Valencia? Lina.
Lina, Profe, sí, quedó mucho más claro. Muchas gracias. bueno, ¿quién más tiene dudas o inquietudes? Profe, ahí en esa balanza, cuando se habla de errores y omisiones, ahí entrarían, por ejemplo, los contrabandos y todas estas cosas. No. Los errores y las omisiones se dan precisamente por malos registros, por situaciones distintas. El contrabando, su nombre no lo dice. Son actividades que se hacen bajo la mesa, que no quedan registradas legalmente y que el Estado, a través de la intervención de la autoridad aduanera, en este caso la DIAN, persigue esas actividades, decomisa esa mercadería, inhabilita a las empresas que hacen este tipo de actividades. Entonces, eso no es un registro oficial. El contrabando nunca está ni será parte, digamos, de la operación normal y formal que tenga un país con el resto del mundo. Listo, profe, muchísimas gracias. Lo que sí podemos decir, Edwin, es que el contrabando menoscaba los valores de intercambio internacional, porque son acciones que se hacen de una manera ilícita y que si fueran de manera lícita, esa relación de intercambio sería mucho más robusta, ¿no? Sí, sí, señor. Bueno, ¿quién más tiene dudas? Como están tan callados, seguramente entonces puedo preguntar libre de todos los temas que hemos desarrollado. Ah, compañeros. Profe, yo tengo una duda grandísima con el movimiento de capitales compensadores, o sea, definitivamente, ya viendo Vale, acá mis apuntes, ni lo logro. cuéntame, ¿qué pasa con los capitales compensadores? Es parte o sea, es parte de la balanza de pagos de las reservas monetarias, o sea, de lo que hace el equilibrio de la A ver, balanza. sí, te lo voy a explicar de una forma como mucho más, más paisa, a ver si entendemos un poquito más Con eso. mangos, profe. Resulta que mi papá me dijo, monte una empresa, ¿cierto? Yo monté esa empresa. Como mi papá sabe que es una empresa que está creciendo, pues sabe que a veces requiere inversión o a veces requiere, mi papá me prestó la platica para yo montarla, obviamente, y a veces produce superávit. Entonces, el Banco de la República es como el papá que tiene la platica guardada. Y cuando la empresa, en este caso la balanza de pago, requiere plata para compensar el déficit con deuda, entonces el banco le presta, ¿cierto? Esa platica, la saca al mercado. Es decir, me la lleva a la empresa. Pero cuando hay superávit, mi papá me dice, no, mijo, usted le está yendo bien, págueme lo que le presté. Me recoge la utilidad. Algo similar es lo que hace el Banco de la República para compensar o para financiar. Todo depende de la necesidad que tenga el mercado cambiario de esa plata. Entonces, si requiere intervenirlo, primero porque hay una deuda muy grande, o segundo porque se nos está jodiendo la evaluación, pues él saca de los ahorros, platica la mínima necesaria para ponerla en ese mercado y suavizar. Piensen que los dólares en el mercado se mueven como un bien o un producto más. ¿Qué pasa si no hay dólares en el mercado y hay demanda? Se encarecen. Angélica, por favor, o Ángela, Sí. les toca apagar el micrófono porque hay cacofonía. Gracias, Angélica. ¿Qué pasa? Cuando hay demanda de mangos y no hay mangos, ¿qué pasa con el precio? Se sube. Se sube. ¿Qué pasa si el mercado requiere dólares y no hay dólares? Dispara el precio de la divisa. O sea, hay pérdida del poder adquisitivo del dinero.
podríamos decir que hay inflación en el valor de la divisa. Ya. Lo que pasa es que en la En divisa el se valor llama del devaluación. Ujú. Entonces, ¿qué tiene que hacer mi papá, que es el que tiene la plática? Sacar de los ahorros y ponerla en el mercado para que esa necesidad de dólares sea cubierta con los ahorros que hay y vuelva a condiciones estables esos precios. Igual al revés, cuando hay superávit, pues entonces recoge y ahorra. Esos son el movimiento de capitales compensadores. Gracias, profe. ¿Claro? Bastante gracias, sí, señor. Bueno, Angélica. ¿Quién más tiene dudas sobre el tema que hemos desarrollado hasta hoy? Nadie. ¿Quién me recuerda? ¿Quién me tiene presente un concepto que se me olvidó y yo no sé por qué? A ver, ¿cuál es la política económica de desarrollo de nuestro país? ¿Quién me dice? Profe, no es la política monetaria. Esa es otra, pero tiene que ver. Política económica, la vimos en la sesión 2. Quincy Burgos. Quincy. Le falla el audio. ¿Tienes presente cuál es la política económica? ¿Quién le ayuda a Quincy? Oye, se me perdieron todos. Shirley Mora. Shirley, ¿estás conmigo? Sí, profe, es que me acabo de conectar hasta ahora. Acabo de llegar a la clase. Ay, qué pena contigo. Pero bueno, Al contrario, qué pena ¿cuál es, con usted. cuál es la profe. política económica de nuestro país? Ya por aquí Edwin nos dijo algo, inflación objetivo, sí. ¿Para qué es esa inflación objetivo? Hay tres principios que rigen nuestra política económica. Crecimiento estable, continuo, lubricado por una inflación objetivo del 3%, que utiliza ese gradiente de los precios para incentivar el desarrollo económico. ¿Cierto? Esos son los principios de la política económica y nuestra política cambiaria, que es una libre fluctuación del mercado de la divisa con intervenciones del Estado, del Banco de la República, en el momento que la franja de variación del precio de la divisa se sube a un techo o se baja a un piso. ¿Qué pasa si se nos vuela el valor de la divisa en un momento dado? ¿Qué hace el Banco de la República? A ver, Valeria Galarza. Valeria. Le pregunté si el precio de la divisa, es decir, el cambio del peso respecto al dólar, se dispara, se sube a 10.000 pesos por cada dólar. ¿Qué hace el Banco de la República?
Me va a responder, Valeria, ¿deja de comprar dólares? No, no creo. Piense en el mercado. Acuérdese que la divisa es un bien más. Lo saca del mercado, profe. ¿Qué hace? Saca los dólares del mercado. Saca los dólares del mercado. No entiendo. Explícame. Es decir, profe, que ya no, pues ya el bien no estaría como circulante, sino que entraría pues como a intervenir. ¿De qué manera? ¿Verdad? Es ¿Pero de qué como, manera interviene? es como con los mangos, pues como que lo saca del mercado para que haya escasez de mangos, o sea, escasez de dólares y pueda la Tienes divisa. equivocado el concepto, Nata. Vamos a aclararlo, ¿vale? Listo, profe. Si el precio de la divisa se subió a 10.000 pesos por cada dólar, ¿qué significa eso? Natalia, Que hay pues poquitos dólares en el mercado, ¿no? que Una hay devaluación. de dólares generando devaluación. Entonces usted me dice que el banco jala lo poquito que hay del mercado. ¿Qué pasaría? Se dispara más el precio del dólar. Eso es que debería ser el Banco de la República, Nata. Meter más dólares en el mercado. Ah, meter dólares, no sacarlos. Nada, ¿Sí sí, es claro? es verdad. Sí, sí, señor. ¿En qué caso debería sacar dólares? A ver, preguntémosle a Gerson. ¿En qué caso el Banco de la República debe salir al mercado a recoger dólares? Buenas noches, profe, ¿cómo está? Hola Gerson, ¿cómo estás? El banco debe salir a recoger dólares cuando pues, haya abundancia de dólares y el dólar cae. ¿Qué cae? Cae el precio del dólar. El precio del dólar, eso sí, claro. Si hay abundancia de mango, hay que recogerlos para que el precio se estabilice. Eso es lo que hace el banco. Muy bien. Sí, eso Quincy nos da resultados de revaluación o de evaluación dependiendo cuál es el caso. Bueno, ya hicimos un pequeño repaso aquí de temas claves. Vamos entonces ahora a compartir mi pantalla para que miremos lo que es el sistema financiero internacional, que es el tema de hoy. Les tengo que presente que por Zoom, cuando uno comparte toda la pantalla, pues no le queda fácil ver en los chats. Entonces, por favor, me hablan por el micro. Me disculpan si hablo un poco bajito, pero que estoy algo disfónico. Vamos a conocer la evolución del sistema financiero internacional. Es decir, cómo han sido las reglas de juego por el cual un país ha empezado a participar en el comercio mercantil internacional. ¿Qué entenderemos por sistema financiero internacional? El sistema financiero internacional podemos definirlo como el conjunto de reglas, de normas que regulan el sistema financiero y por lo tanto cambiario a nivel internacional. Esto empezó a crecer desde el siglo XIX, por allá en 1914, principios del siglo pasado, donde se consolidó el sistema monetario internacional, ojo, basado en el patrón oro. ¿Qué significaba eso? Que un país, ¿cuánta plata podía imprimir en papel? Un país solo podía imprimir en papel el equivalente que respaldara ese papel en oro. Entonces, si yo tenía una reserva de X cantidad de oro, pues yo podía solo imprimir el papel que soportara que tuviera una garantía en oro, ¿cierto? Cada país que participaba en el comercio internacional garantizaba la convertibilidad, ¿cierto? De su moneda en términos de oro. Es decir, cualquier persona, organización, bueno,
No es así, pero es para que tengamos el concepto. Podría ir y reclamarle a ese país que me diera el equivalente en oro de ese papel que tenía yo en mi poder. O sea que todo país, de una manera transparente, podía intercambiar oro por su moneda. Bajo este esquema, el patrón oro, cada país será responsable de mantener el valor de su moneda en términos de cuántos activos tenían en oro. Y una de las principales razones de los saqueos, del crecimiento vertiginoso que tuvieron los países por acuñar oro, por tener oro, para tener fuertes sus reservas. ¿Por qué? Casi que su poder económico estaba basado en su capacidad de tener oro. Así era. ¿Qué permitía el sistema financiero bajo el patrón oro? Pues muy sencillo, había flujo fácil de exportar e importar. Era muy fácil que la balanza de pagos se ajustara, dado que no se afectaba por la relación de intercambio, sino por la capacidad de tener oro que tenía ese país. Se tenía un libre comercio casi que con una tasa fija. Bajo ese esquema de patrón oro, no significa que todo el mundo era rico, el país que no tenía oro era pobre. Claro que todavía es igual. Lo que pasa es que el patrón oro permitía que las balanzas comerciales entre países fueran equilibradas y se tenía baja inflación. ¿Por qué? Porque la moneda circundante la definía la capacidad de tener oro y no la simple producción de billetes. ¿Por qué se tenía un equilibrio interno bajo el patrón oro? Muy sencillo, porque se fijaban los precios de las monedas en función del oro. Lo que pasa es que como el valor de las monedas dependía no de la economía, sino del patrón oro, del oro que tuviera ese país, se limitaba el crecimiento monetario de la economía mundial y ante bajos intercambios, pues entonces había estabilidad en los niveles de precios, porque ese oro lo permitía. ¿Qué pasó ya cuando empezamos a entrar hacia la década de los 20, 1920? Llegó la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial obligó a que los países abandonaran el patrón oro como un sistema monetario internacional. ¿Y por qué obligó a ese abandono? Sencillo, porque como todos se fueron a la guerra, y la guerra es muy costosa, pues todos los países, para cubrir sus inmensos gastos militares, se dedicaron a imprimir billetes sin el respectivo aval en oro. Es decir, sacaron papel disfrazado de moneda a la calle. Esa inmensa producción de plata sin un respaldo económico en ese contexto en oro, lo que trajo como resultado fue pérdida de empleo, pérdida de la capacidad de producción. En última, si hay mucha plata en el mercado, pero sin una aval había mucho papel, que generó inflación, subida de precios. Fue tan crítica la situación que trajo la guerra mundial, la Primera Guerra Mundial, es que muchos países como se dedicaron a imprimir monedas, que es lo mismo que hizo ¿quién? ¿Quién está haciendo lo mismo muy cercanos a nosotros? ¿Quién? Venezuela. Venezuela. Estaba tratando de mantener su economía imprimiendo plata. Claramente, compañero. Entonces, trajo lo que se llama hiperinflación. ¿Qué es hiperinflación? Incremento desmedido en los precios de los productos. Por encima de 2 dígitos y pérdida de empleo. ¿Se acuerdan? Pérdida de empleo y inflación por encima de los 2 dígitos.
Entonces, esa hiperinflación se dio porque los gobiernos simplemente financiaban la guerra imprimiendo más plata, pero sin un respaldo económico. En ese caso era oro. No valía nada esa plata. Terminó la Primera Guerra Mundial, vino la posguerra, donde los países ganadores tenían que rehacer la economía. Y para rehacer la economía y mantener a países perdedores, pues se requiere plata. Pues en ese caso, países como Francia, Gran Bretaña y Alemania, frente a esta gran demanda de dinero, empezaron a ver reducidas sus reservas en oro. Ya la impresión de dinero empezó a que el respaldo en oro de cada billete era muchísimo más pequeño. Ante esta circunstancia y ante la realidad de que no producían más oro, pues entonces estos países, Francia, Gran Bretaña, Alemania, empezaron a gestionar su economía frente no al patrón oro, sino a monedas fuertes de referencia. Lo que hicieron fue entonces basar el papel que no valía nada, porque no estaba representado en oro, sino lo pusieron a compararse, a gestionar su moneda frente a monedas fuertes, que sí tenían un respaldo convertible en oro, y en ese momento la más fuerte era la libra esterlina. Era la moneda más fuerte. En ese momento, entonces, el sistema monetario internacional pasó de ser un sistema de patrón oro a ser un sistema de patrón libra esterlina. Mire que ya los países empezaron a basar el valor de su moneda en una moneda mucho más fuerte, porque el oro ya no era un referente. Venimos a los años 30. Se tuvo en cuenta la Gran Depresión de los años 30. Golpeó fuertemente a los países industrializados. Gran Bretaña, que era el poder económico, sufrió alta devaluación. Tanta fue que Gran Bretaña no pudo mantener ese valor que tenía la libra esterlina frente al oro. Este aspecto hizo que esa gran crisis económica colocaría a Gran Bretaña no como el gran poder económico del mundo, sino que lo relegó a segundos lugares, y fue el momento cuando Estados Unidos comenzó su carrera como gran potencia mundial económica. Los países ante esta circunstancia de la depresión, ante la pérdida del poder económico de la Gran Bretaña, ante el crecimiento de Estados Unidos, lo que hicieron fue empezar a cerrar un poco sus economías al mundo exterior y trataron de autogestionarse como país. Esa autogestión generó algunos resultados importantes y algunas monedas tomaron fuerzas frente a otras del mundo, como fue el marco alemán, el dólar estadounidense, el franco francés. Profe. Así, sí, adelante. Con Gerson. Profe, entonces, bueno, la Gran Depresión con la caída de la bolsa de Nueva York, según eso, entonces se fortalece el dólar, viendo que Pero la Gran Depresión de los 30 impactó más a los países europeos que a los americanos. Sí, porque ellos tenían pues invertido en la bolsa, ¿no? Al caerse la bolsa en el 28. Entonces, sí, claro que sí. Pero como poder económico golpeó más. Acuerde que la Gran Depresión de los 30 nació por allá en Medio Oriente y fue una problemática más de demanda que de oferta. ¿Sí? Y eso, si bien es cierto, golpeó a todo el mundo, Estados Unidos fue el menos golpeado en esa situación que se dio en la Gran Depresión de los 30. Tanto así, profe, gracias. muy bien, tanto así que cuando arranca la Segunda Guerra Mundial
en finales de la década de los 30, el único país que tenía un poder económico para enfrentar esas circunstancias grandes fue los Estados Unidos. La Segunda Guerra Mundial generó un nuevo orden económico en el mundo. Ya sabemos el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos y los aliados salieron como grandes ganadores de esa guerra, ¿cierto? Aprovecharon su poder económico y su desarrollo en la época. Y empezó a estructurarse ese nuevo orden con la conferencia de Bretton Woods. ¿Saben qué es eso? La conferencia de Bretton Woods Más o menos, no es nada ni nada menos que lo que hicieron los países ganadores del mundo al repartirse el mundo, qué iba a hacer, qué función cumplirían y cómo sería ese orden monetario internacional. Uno de los capítulos de la conferencia de Bretton Woods, que fue el Acuerdo de Yalta, fue donde Colombia fue destinado a exportar commodities, materias primas para el resto del mundo. Que aún lo hacemos, ¿cierto? Bueno, en esa conferencia de Bretton Woods, lo que hicieron esos acuerdos de los grandes ganadores de la Segunda Guerra Mundial fueron, claro que no oficialmente, eso fue bajo la mesa, definieron que los Estados Unidos era la gran potencia económica del mundo. Y con esto, el dólar americano, la moneda de referencia. Este acuerdo de Bretton Woods fue realmente el punto final al patrón oro y a relación del oro con una moneda fuerte como la libra esterlina o con otras monedas que empezaron a tener, emerger con sus valores como marco alemán, el dólar, el franco. A ver, ¿quién me habla? Todavía no, ya van a crearlo, Gerson. Ya vamos para allá, a crear el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Bueno. A partir de esa nueva dinámica definida por los grandes ganadores de la Segunda Guerra Mundial, se dio el inicio al libre comercio. Y allí se crearon 3 organizaciones internacionales, lo que nos decía ahora Gerson. Banco Mundial, el Acuerdo General sobre Tarifas y Aranceles y el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué era el Banco Mundial? Es organismo que promueve el desarrollo, la asistencia técnica y financiera para los países. Dicho de otra manera, el banco para el emprendimiento del mundo, para el desarrollo del mundo. Los grandes ganadores, dueños del Banco Mundial, pues dijeron que ese era el organismo que debería promover el crecimiento económico, darle a los países pobres asistencia técnica y financiera a dichos países. Sé que generó el Acuerdo General sobre Tarifas y Aduanas y Aranceles. Nació en 1947 y lo que dijo el GATT era definir regulaciones en materia arancelaria y tarifas aduaneras para las relaciones de intercambio. El tercer gran elemento que se inició en este momento fue el Fondo Monetario Internacional. Ojo, institución de promoción de cooperación financiera y monetaria a nivel mundial. Y fue el pilar del nuevo sistema monetario internacional. Entonces, mire que las funciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario son paralelas, no es la misma. Profe. Señor. Ahí bueno, yo he escuchado y he leído por ahí, no recuerdo, en la cuestión del Fondo Monetario Internacional, él crea políticas económicas, financieras, no sé qué más, y son aplicables para los países que quieran acceder a créditos del Banco Mundial. Claro que sí. Y tiene unos requisitos. Entonces, por ejemplo, uno dice, ¿por qué privatizan en Colombia? ¿Por qué privatizan? ¿Por qué venden las empresas? Esas son políticas del Fondo Monetario Internacional, ¿cierto? Algunas sí, otras no. Todo depende del desarrollo y la dinámica que tiene ese país. Mire, ya que usted pregunta eso,
se dieron ustedes, se dan cuenta que en el 2012 se creó el nuevo sistema general de regalías. Las regalías en Colombia son, digamos, impuestos que cobra el Estado a la explotación de recursos naturales no renovables. Entonces, Ecopetrol, por explotar petróleo, que son recursos naturales no renovables, tiene que pagar unos impuestos. Esos impuestos, hasta el 2012, eran para la región donde hacían la explotación y casi que se volvió una alcancía del politiquero de turno. Y ustedes se dieron cuenta que nos llenamos de elefantes blancos. A raíz de ese mal manejo monetario, el sistema financiero internacional, a través de su Fondo Monetario, le dijo al Estado, usted tiene que tener una política de inversión diferente de esa platica. Si quiere, el Banco Mundial le siga prestando plata. Y esa imposición que hizo el Fondo Monetario Internacional a Colombia le dijo, esa platica no la puede estar usted malgastando de esa manera. Usted tiene que invertir en una metodología clara para generar proyectos de desarrollo y bienestar social. Y nació algo que se llama la metodología de marco lógico para formular proyectos de inversión pública, a ser financiados y jalonar recursos a ser financiados, jalonar recursos que provienen de las regalías, de los recursos naturales no renovables. Hay tanta plata hoy ahí porque, ¿qué pasa? Nos dieron esa metodología, el Estado le tocó obligatoriamente adaptarla porque si no el Banco Mundial no nos iba a financiar más. Dio sorpresa. Como le pusieron llave a esa alcancía y nosotros como nación no formulamos proyectos de inversión pública, no somos juiciosos para jalonar recursos, no sabemos de proyectos, esa alcancía ha ido creciendo, creciendo y creciendo. Y están viendo cómo le echan mano a platica de las regalías, porque los entes territoriales no se están gastando la plata, porque no formulan proyectos. Entonces mire que tiene ciertos elementos que intervienen dependiendo del contexto. ¿Claro, compañero? Sí, señor. Gracias. Bueno. Entonces, el nuevo sistema monetario podría denominarse para ese momento, principios de los 50, que se definió patrón cambio dólar, o también oro, porque el dólar tiene que estar respaldado en oro. Se toma el dólar como moneda fuerte de referencia en el mundo, basado en su valor en oro, lo mismo que se ha hecho 20 años con la libra esterlina. A partir de ese momento, se impuso en el sistema cambiario, sistema de tasa de cambio fija. Es decir, cada país ajustaba su tasa de cambio respecto al dólar, pero era fija. Eso funcionó más o menos 10 años con cierta estabilidad, pero a partir de que se dieron desarrollos tecnológicos en el transporte, en la comunicación, en los años 70, los Estados Unidos empezaron a tener problema de liquidez. ¿Por qué? Porque el crecimiento económico de intercambio en los años 70 demandaba muchas divisas. Y lo que hicieron los gringos fue lo mismo que hicieron los ingleses. En 1973 frenan la convertibilidad que tenía su moneda fuerte, el dólar, en oro. Y lo que hacen es permitir una libre fluctuación de las tasas de cambio relacionadas con la capacidad económica de cada país. Se quitó la talanquera de tener una garantía en oro. En ese momento se creó el actual sistema monetario internacional, que se pasó de un régimen fijo, de tasa fija, a libre fluctuación. Es decir, lo que opera actualmente en el mundo.
A hoy, en el mercado actual, a pesar de que las tasas de cambio no son fijas, ya sabemos que fluctúan, se sigue teniendo como referencia el peso de las monedas fuertes, de economías fuertes, de economías de países superiores como referencia, y especialmente para proteger el ahorro que tiene el país. Las monedas más fuertes hoy en día son el euro, el dólar, el yuan, el yen, la rupia y la libra esterlina. Son las monedas hoy en día que tienen mucho respaldo, mucho poder, porque lo que representan sus economías. Ya que vimos el desarrollo desde principios del siglo pasado hasta la época, vamos a entender qué es el sistema financiero internacional. El sistema financiero internacional son un conjunto de instituciones públicas y privadas que proporcionan los medios, asesoría y plata de financiamiento a las economías internacionales. ¿Para qué? Para que esos países que participan en las economías internacionales desarrollen sus actividades normales. Por eso nosotros estamos tan endeudados. El objetivo básico del sistema financiero internacional es intermediar. ¿Intermediar entre qué? Entre las unidades de ahorro y de gasto, ¿cierto? Movilizando las unidades de ahorro a las unidades de gasto, con el fin de lograr eficiente utilización del recurso. Entonces, Banco Mundial tiene la plata, tiene unidades de ahorro, y países como Haití, pobre, requiere unidades de gasto. El sistema financiero internacional busca de qué la manera más adecuada puede movilizar ese dinero que tiene el Banco Mundial a subsanar la necesidad de recursos que tiene países como Haití. Es un ejemplo claro de cuál es el objetivo primordial. La estructura básica del sistema financiero internacional son estos 4 organismos. Órganos mundiales: Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco de Pagos Internacionales y asociaciones internacionales. Esos 4 rubros son los organismos internacionales que hacen parte del sistema financiero internacional. Como el Papa Rico es Estados Unidos, dentro de la estructura del sistema financiero internacional hay acciones que intervienen en ese contexto, como son el Consejo de la Reserva Federal, las bolsas de valores de Nueva York, las Nasdaq, el Banco de Comercio de Chicago y el Banco Mercantil de Chicago. La Bolsa Comercial de Chicago y la Bolsa Mercantil de Chicago. Órganos netamente americanos que participan dentro del sistema financiero internacional. También, como Europa es otra potencia económica, y otros organismos europeos, como el Banco Europeo de Inversiones, las cotizaciones automatizadas de la Asociación Europea de Operaciones de Valores, es otro ente del orden europeo, de la Comunidad Económica Europea, que hace parte del sistema financiero internacional. Y hay otras organizaciones, como el Banco Interamericano de Desarrollo, ustedes ya saben quién es, el Banco de Desarrollo de América del Norte. Son los principales protagonistas del sistema financiero internacional. ¿Preguntas hasta aquí, compañeros? No, señor, por ahora. No, profe, por ahora no. No han dado como 150 años de desarrollo económico en una hora. No ha rendido. Eso lo trato de tener de la forma, digamos, más explícita, pero clave para su formación profesional. Ahora bien, si ustedes analizan, el sistema financiero internacional es clave para que haya una adecuada movilidad en la economía mundial. ¿Por qué? Porque permite, regulariza, facilita, da mecanismos para el intercambio de bienes, servicios y capitales. Un país que no tiene cómo financiar su operación, ¿cómo participa en el mercado mundial? Lo que pasa es que
la dinámica de hoy, donde el mercado ya no es local, sino que el mercado es el mundo entero, el sistema financiero internacional se vuelve clave porque proporciona esos mecanismos de movilidad, de control, ¿cierto? Que tiene hoy en día los mercados financieros en el mundo entero. El mercado financiero nunca para. Trabaja 24 horas al día, 365 días al año. Nunca para. Esa importancia que tienen los mercados financieros hoy entonces requiere que las acciones y políticas del sistema financiero internacionales facilite a los ciudadanos, a los residentes del mundo, la comercialización de sus activos, participar en el mercado de capitales a través de acciones, bonos, instrumentos de financiación, etcétera. Cuánto mecanismo hay, puede participar una organización o una persona. ¿Alguien me iba a preguntar algo? Sí, profe, preguntarle que si no cierran los mercados, cuando uno escucha a veces que cierran las bolsas de valores, que porque de pronto hay un desplome muy grande y cierran las bolsas Sí, para sí, para evitar de pronto aún más que el daño sea más. sí, pero la bolsa cierra una, no cierra el mercado, la economía financiera del mundo. Cierra un participante Del país. Ok. seguramente muy importante, pero no es el único. Recuerda que el mercado financiero es inmenso. Las bolsas son protagonistas, especialmente el mercado de capitales, ¿cierto? Pero no son protagonistas en el intercambio de bienes y servicios. La movilidad de la plata diaria, en este momento, miles y miles de millones de dólares de un país a otro. Claro. Listo, sí, sí, profe. Bueno. También que le permite a los residentes del mundo tener depósitos bancarios en monedas distintas. Eso lo permite el sistema financiero internacional. Papeles de Panamá, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, vamos a empezar entonces a trabajar cada uno de estos participantes. ¿Quién es el Banco Mundial? Es un organismo multinacional especializado en finanzas, pero también en asistencia técnica. Su principal objetivo es brindar asistencia financiera y técnica para los llamados países en desarrollo. Entonces, las condiciones que le pone el Banco Mundial a Colombia para prestarle platica es que garantice unos adecuados manejos de sus finanzas. Una medida que tomó el Banco Mundial a través del Banco Interamericano de Desarrollo fue el exigirle el control, el mal gasto que se hacía de las platas provenientes de los recursos naturales no renovables o regalías. Ejemplo. Profe, o sea que la deuda externa a quien se le debe es al Banco Mundial. Sí, señor, a esos. Bueno, no solamente al banco, pero a estos tipos de participantes le garantizo que la tajada más grande la tiene el Banco Mundial. ¿Qué busca el Banco Mundial? Apertura a los mercados, fortalecimiento de las economías, mejorar la calidad de vida, aumentar la prosperidad de las personas en el mundo. Es decir, que haya desarrollo económico y social a través de la apertura. Profe, esos préstamos, pero bueno, no sé si se tonta la pregunta, pero son con intereses, ¿verdad? Hay varios tipos, aquí los vamos a ver más o menos cómo son. No depende del programa. Entonces, ¿qué programas tiene el Banco Mundial? Tiene el BIRF, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. ¿Qué hace esta línea de crédito del Banco Mundial BIRF? Le ofrece financiamiento mediante obtención de créditos en mercados de capitales a los países. Normalmente los créditos que se logran a través de esta línea son créditos que se liquidan en 15 y 20 años y son miembros de este banco 180 países para financiar reconstrucción y fomento de economías
emblemáticas. Hasta 20 años le prestan a plata. La AIF, la Asociación Internacional de Fomento. Lo que hace la AIF es proporcionar créditos sin intereses a los países más pobres. Normalmente tienen una medida que el ingreso per cápita sea no mayor a $945. Allí consideran que ese país es pobre. Le dan créditos sin intereses para que ese país aumente su desarrollo. Actualmente son 159 los países miembros. Normalmente se financia por las contribuciones gubernamentales y los fondos de las utilidades generadas del banco de esta línea anterior, el BIF, porque este sí tiene interés. Normalmente los créditos logrados a través de la línea AIF son créditos liquidados entre 35 y 40 años por esos países muy pobres. El CFI, la Corporación Financiera Internacional, lo que busca esta línea de créditos es promover el crecimiento económico. Prestan recursos al sector privado en países subdesarrollados. Son 172 los países miembros. Y busca desarrollar mercados de capitales y cataliza inversiones que se logren del sector privado. O sea, que el sector privado pueda acceder a créditos del Banco Mundial. La MIGA, la Agencia de Garantías de Inversión Multilaterales, ¿qué es eso? Busca, a través de garantías, promover la inversión privada de países subdesarrollados. Es algo similar a lo que hace el FOGAFIT en Colombia. Simplemente, un inglés quiere invertir en Colombia y el Banco Mundial le puede dar una garantía a la inversión que él puede hacer por hacerla en este país. Son 141 los países miembros. Lo que hace es otorgar garantías para proteger al inversionista de los riesgos normalmente no comerciales. También ofrece servicios de asesoría para ayudarle a los gobiernos a ¿qué? A atraer inversión del exterior. Y busca diseminar, genera información sobre oportunidades de inversión que hay en todo el mundo entero. Y eso hace el estamento MIGA. El CIADI, Centro Internacional para la Resolución de Disputas sobre Inversión. Lo que hace el Banco Mundial es que ofrece servicios de conciliación y arbitraje cuando haya problemáticas entre inversionistas y gobiernos. Lo mismo que da la Cámara de Comercio cuando aquí hay una disputa entre dos empresas, pues, ofrece la gestión de tribunal de arbitramiento. El CIADI, son 127 los países miembros, lo que dan es asesoría, investigación, publica documentos respecto a las leyes que rigen y le pone y delimita la inversión extranjera en otro país. Banco de Pagos Internacionales. ¿Quién será el Banco de Pagos Internacionales? Los primeros son la institución de la banca central. Lo que busca, ¿qué es? Que los bancos centrales de cada país tengan facilidades para acceder a operaciones financieras internacionales. ¿Cuál es la política del manejo del dinero del Banco Central de Colombia? A ver quién me dice. Preguntémosle a ver a alguien que están muy calladitos. Sí, Quincy, esas regalías son eso. Parte, ¿no? Parte. Parte se distribuye, pero si ese municipio quiere jalonar regalías, tiene que formular proyectos. No hay otra forma. A ver, preguntémosle, a ver, ¿quién hay por aquí que no nos haya hablado hoy? Juan Astudillo. Juan. Juan está con nosotros. No está Juan. Juan lo pillé, se me voló Juan. A ver, preguntémosle a Lorena Bermúdez.
¿Estás con nosotros, Lorena? Sí, señor. Bueno, ¿cuál es la política que tiene el Banco de la República para el manejo de nuestra plática, del ahorro del Estado? A ver, lleguemos los dos a una conclusión. Ok. ¿Para qué tiene esa plática el Banco de la República? La tiene para intervenir los mercados y que no haya inestabilidad económica, ¿sí o no? Ok, ok, sí. Entonces, ¿cuál es la política de manejo de esa plata? Lograr altos niveles de inversión y de rentabilidad o tener disponibilidad del efectivo, del capital. Eso lo vimos. No lo recuerdo, profe, en este momento. Bueno, tranquilo. Entonces, Ok. sí, la misión del banco es intervenir los mercados para lograr estabilidad. La política del banco no es ganar grandes dividendos en las inversiones que hace el ahorro, sino ponerlo a que renten, pero garantizando liquidez. Es decir, que en el momento que el banco necesite plata pueda acceder a ella fácilmente. ¿Es claro? Sí, señor. No, profe, ¿podría repetir usted? Disculpe. No le escuché bien. Compañero, ¿qué cosa no fui claro? La última parte en la que le explicó cómo interviene el banco en la política monetaria. A ver, yo le pregunté a nuestra compañera que cuál es la política del manejo del ahorro que tiene el Banco de la República. ¿Cierto? Entonces, el Banco de la República tiene tanta plata, podría usted pensar, no, pues que sea un banco más y preste y gane rentabilidad. No, esa no es el objetivo del Banco de la República. ¿Por qué? Porque esa plata está hecha para darle estabilidad a la economía del país en sus diferentes escenarios, tanto interna como externa. Entonces, el Banco de la República no se puede hacer inversiones de largo plazo para ganar mucho interés, no. El objetivo es que esa plata rente, pero rente lo mínimo que genere liquidez. Es decir, en el momento que por una circunstancia del contexto del mercado requiera plata, tenga acceso a ella. Entonces, el objetivo no es grandes rendimientos. El objetivo primordial es tener disponibilidad para el momento que la economía lo requiere, pueda inyectar a plata o, ¿por qué no, jalonar recursos? ¿Ya? Listo, profe, gracias. Sí, sí, señor. Ese es el papel que juega el Banco Mundial a través del Banco de Pagos Internacionales. Promueve que esos bancos centrales cooperen, que mantengan esa liquidez, ¿cierto? También lo que busca es que en ese banco, el Banco Central tenga una plática ya guardada, que tenga depósitos en el Banco de Pagos Internacionales. El Banco Mundial también tiene asociaciones internacionales, ¿cierto? Las federaciones internacionales de bolsa de valores. Lo que hace es organizar los mercados regulados de valores, los derivados que promueve el desarrollo profesional de negocios en los mercados financieros, es decir, da política y normativiza las bolsas de valores, el mercado de capitales. Profe, una pregunta ahí que me surge. O sea, cuando Colombia compra oro y compra en el mercado del oro, que es el que tiene como soporte de su reserva. Lo compra en el mercado, así como de pronto cualquier broker o persona puede comprar el oro, igual hace el Banco de la República. Compra cantidades en oro en el mercado, tal cual. Sí, el oro participa en el mercado. O sea, y la reserva, cuando hablamos de reserva en oro de Colombia, se refiere a esa cuenta que tiene el Banco de la República dentro del mercado en oro, ¿cómo decirlo? No, tiene oro. El Estado tiene oro guardado. Tiene O sea, oro diferente guardado. a uno comprar acciones en oro.
Sí, no, es diferente. Es diferente. Tiene oro guardado. Ok. Tenía esa duda ahí de si Oro era físico, físico. el físico o si era a través del mercado que compraban acciones o no sé cómo sería. No, no, no. Físico en oro, físico en oro. Bueno, entonces ya vimos todo el trabajo que tiene el Banco Mundial. Ahora vamos a ver el trabajo que tiene el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál será el trabajo del Fondo Monetario Internacional? Lo primero que dijimos entonces que el Fondo Monetario Internacional es el ente internacional, valga la redundancia, que promueve cooperación monetaria internacional. ¿Qué busca el fondo? Mire que los que manejan realmente el movimiento de efectivo es el banco, pero el fondo busca cómo desarrolla mecanismos, procesos, asistencias que busquen expansión y crecimiento equilibrado. Expansión y crecimiento equilibrado en el comercio internacional. Entonces, el Fondo Monetario ayuda a las economías emergentes a que tengan una capacidad de penetrar un mercado internacional. También promueve la estabilidad de los tipos de cambio. La promueve, pero no interviene directamente. También el Fondo Monetario, como responsable de la política monetaria internacional, pues auspicia, permite, auxilia que se tenga un sistema multilateral de pagos equilibrado. Profe, disculpe, ¿y Entonces, de qué forma lo promueve la cooperación si no interviene? ¿Cómo se podría promover sin intervenir? Por ejemplo, si el con banco... políticas, con políticas, con O sea, políticas. por ejemplo, como lo que nos comentaba ahorita, que le impone de pronto algún gobierno o le da unas directrices al gobierno para que cumpla ciertas metas y así. Es correcto, es Ok. correcto. Okay. Porque hace los estudios de qué requiere el país para ser sostenible. Y muchas veces, no nos podemos decir mentiras, el gobierno de turno no tiene ni idea de cómo se maneja la economía. Toma medidas muchas veces, digamos, de palos de ciego. ¿Cómo se explica usted que un país rico como lo era Venezuela, rico, reservas más grandes de petróleo en el mundo, tenga una economía como la tiene hoy? ¿Por qué? Porque no decidieron palos claros, digamos, la visión socialista que quiso imponer el gobierno de Hugo Chávez fracasó y no cambia el país. Ustedes ven en la situación en que está ahora. Bueno, por eso, digamos, ese Fondo Monetario utiliza como un juez armonizador de esos procesos de crecimiento y expansión. También el Fondo Monetario Internacional pone sus recursos a disposición de los miembros que sufran dificultades en su balanza de pagos. ¿Qué es balanza de pagos? A ver, ¿quién me dice? Concepto fresquito. María Antonia Arias. María Antonia, ¿estás con nosotros? Profe, sí. No sé, la balanza de pagos es algo como financiero que tiene el país, como cuando intercambia con otros países, divisas o así, ¿no? Como que la ponen en... Ese tema fue el que desarrollamos la sesión anterior el lunes. ¿Quién le ayuda a María Antonia que la balanza de pagos? Señor. Tranquila, María Antonia. Ya vamos a aclarar el concepto. ¿Quién le ayuda? Yesid. Es en la que se registran los flujos financieros y de capitales. Control de su cuenta corriente de cambio. Cuenta corriente y cuenta de capitales. Sí. De cambio. Entonces, capital.
Si yo tengo un déficit como país, debo mucho platica en el exterior, porque mi economía se ha comportado así, pues el Fondo Monetario Internacional pone a disposición, si yo soy miembro del Fondo Monetario, obviamente, platica para que yo pueda regular esos pagos, regular esa relación entre la relación de intercambio de bienes y servicios y de capitales y estabilice mi economía. Una función clave del Fondo Monetario Internacional. Entonces, el Fondo Monetario Internacional, podríamos decirlo que es una institución central del sistema monetario internacional. Lo que hace es, define el sistema de pagos internacionales, controla los tipos de cambio en las monedas nacionales para que permita la actividad económica entre países. El fin primordial del Fondo Monetario es evitar crisis de los sistemas. Alienta, le da directrices a los países para que adopten medidas económicas bien fundadas en su desarrollo. El Fondo Monetario Internacional normalmente es el fondo, es la cooperativa, el banquito, donde los países miembros que necesitan financiamiento recurren para superar esos problemas de la balanza de pagos temporal. Profe, y otra cosita, ¿cómo se regulan esos préstamos que se hacen entre países? Por ejemplo, que un país le presta a otro país dinero o que a través de las compras y eso ya se hace a nivel comercial. Ya es comercial. Esto es solo financiero. Ok, sí. Listo. Bueno. La función primordial entonces del fondo es buscar estabilidad, evitar crisis económicas y financieras en los países. Por eso el fondo ejerce una supervisión constante de todos los sistemas financieros, de todos los países miembros, y busca mantener esa estabilidad económica. Que esos países reduzcan su vulnerabilidad a crisis, que sean los más, digamos, blindados posibles a goletazos de la economía. ¿Cómo logra estos dos objetivos? Pues dando asistencia técnica y financiera. Otorga ayuda, recursos, préstamos, líneas de crédito. Promueve políticas económicas eficientes en esos países. O tienen que adaptarlas si quieren que le presten. ¿Qué busca? Corregir esos desequilibrios que genera un mal manejo de la política económica internacional. Por lo tanto, desequilibrios en la balanza de pagos. En últimas, previene crisis financiera. ¿Qué ha pasado con el bloqueo que le metió Estados Unidos a los venezolanos? Todo esto no tienen acceso a estas ayudas. Está bloqueado. Está solito. Y mire los resultados. Bueno, ¿dudas sobre el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional? ¿Hay dudas? No, profe. Cuando se menciona de pronto que hay varios países miembros, obviamente para poder entrar tiene que haber un mínimo de requisitos, qué sé yo, para poder... Claro que sí, claro que sí. Pura voluntad política. No solo que cumpla, sino que los demás lo acepten. Ok. Listo, profe. Vamos a ver el Acuerdo General sobre Aduanas y Aranceles, el famoso GATT. Se conformó en 1947 y funcionó hasta 1994. ¿Qué buscaba? Profe, Buscaba que... disculpe, profe. En esta parte ya entra ¿cómo es que se llama? Se me fuera el nombre. El comercio, el que maneja el comercio, ¿cómo? Recuérdeme.
Bueno, no lo maneja la Organización Mundial de Comercio. Eso, Organización Mundial, eso es. Eso. Bueno, es que Eso la hace parte organización, de la Organización Mundial de Comercio. el la GATT. organización no hace parte. La Organización Mundial de Comercio reemplazó al GATT. Ah, ok. En 1994 murió el objetivo primordial del GATT y nació la OMC con una visión mucho más amplia de lo que busca el sistema financiero internacional a través de favorecer el libre intercambio. Pues como si ustedes analizan para la época de 1950 hasta más o menos hasta los 90, pues la mayor relación de intercambio era de bienes, de productos. Entonces el GATT lo que buscaba era que esos países promovieran el libre comercio. ¿Cómo? Reducción gradual de aranceles entre ellos. Profe, una consulta, qué pena que lo interrumpa. Entonces, en su momento esto hacía la parte de los tratados y acuerdos internacionales, TLC y todo lo demás. Esto fue previo a que eso se diera, claramente. Ajá. En su momento esa era la figura que manejaba el GATT, Sí, ¿cierto? señor. Ah, Sí, perfecto. señor. Muchas gracias. Bueno, esa reducción de aranceles, ese apoyo, esa dinámica que dio el GATT, pues fue la causa del enorme crecimiento en el comercio internacional en esa época. El GATT se compuso de 8 rondas de negociación, desde la ronda de Ginebra del 47 hasta la ronda de Uruguay de los 94, donde puso fin a el Acuerdo General sobre Aduanas y Aranceles. El resto, pues, son, digamos, conocimiento general de las 8 rondas que genera. ¿Qué buscaban esas rondas de negociación? Pues reducir los aranceles entre los países miembros. El cambio en la dinámica de la relación de intercambio, el cambio, digamos, en la modernización de cómo se hacían los negocios, hizo que el GATT no fuera pertinente a partir de 1994. Y en 1995 nace lo que conocemos como la Organización Mundial de Comercio. Nace en el 94, entró en funcionamiento en 1995. Principal papel, promover el libre comercio. Buscar la eliminación parcial o gradual de los aranceles, de las medidas proteccionistas, ¿cierto? Busca apertura comercial, crecimiento económico y aumento de la competitividad. Mire que tiene un alcance mucho más allá de los solos aranceles. Eso es lo que busca la Organización Mundial de Comercio. Otro miembro del sistema financiero internacional, sistema monetario europeo. El sistema monetario europeo a través, desde el acuerdo de Bretton Woods, no tuvo mucho protagonismo en la época de los 60, pero a comienzo de los 70, ¿cierto? Donde empezó esa relación de intercambio tan grande, donde empiezan a haber tasa fluctuante en los regímenes cambiarios, ¿cierto? Donde se optaron por esos regímenes flexibles de intercambio, hizo que el sistema monetario europeo naciera como un monitoreo y control de todas las 6 monedas principales europeas frente a otras divisas, especialmente el dólar. Entonces, si usted analiza el sistema monetario europeo, es base del sistema financiero de la Comunidad Europea. ¿Qué buscaba este sistema de monitoreo europeo en sus inicios? Fomentar una estabilidad cambiaria, una dinámica rápida de intercambio en Europa. Eso generaba estabilidad y equilibrio. Lo que ha buscado el sistema monetario europeo es un alto grado de coordinación entre lo que es la política macroeconómica y el desarrollo de cada país. Es decir, convergencia en las políticas de desarrollo. Eso tiene impactos directos sobre la tasa de inflación y, en últimas, da mayor estabilidad y crecimiento sostenible. Y eso es una de las principales razones por la cual la Comunidad Económica Europea ocupa el lugar de poder económico hoy en día.
Bueno, compañero, con esta diapositiva dimos un barrido a las noticias, al desarrollo, a lo que es el sistema financiero internacional, quiénes lo componen, cuál es la dinámica, qué busca, cómo la empresa privada o la empresa estatal puede acceder a financiamiento a través de lo que significan, hay que decirlo con plata blanca, los ricos del mundo. Profe, sí, ahora que comenta, o sea, las personas jurídicas o una empresa también puede acceder a préstamos del Fondo Monetario y todo este tema, o simplemente es a nivel de naciones. ¿Cómo no lo escuché? Que si, o sea, las empresas multinacionales, todo este tema también pueden acceder a préstamos del Fondo Monetario o solo son las naciones, los países los que pueden acceder a préstamos. No. Creo que hay líneas para la empresa privada. Hay líneas de crédito para la empresa privada. Okay. Claramente sí. Claramente sí. Listo. Básicamente ellos manejan completamente la economía mundial. Y es el tema que le comentaba aquella vez, que imprimen a su gusto los dólares que necesitan. ¿Sí? Porque ¿en qué se basan ellos para imprimir imprimir billetes si no hay de pronto un respaldo en oro? ¿Cuál sería este caso de respaldo que se genera? No. ¿O cómo controlan, cómo se controla? No imprime plata. Tiene la plata, que es diferente. Pero tengo entendido que la Reserva Federal es la que imprime, no los dólares, que es la Reserva. Ahí se imprime su propia moneda. Cada país. O sea, si por lo menos Colombia adopta el dólar como moneda, pues Colombia imprime el dólar que necesita acá en la... No, Colombia no imprime dólares. Colombia solo imprime moneda colombiana. Ajá, por eso le pregunto. Por lo menos Ecuador, un país que está dolarizado, se tiene que sujetar a las políticas que le impongan este tipo de entes o el precio que varíe según lo que esté el mercado. No tiene ningún tipo de pronto de, ¿cómo decirle? De así como acá, que le ponen bandas y le ponen tasas y no hay nada de pronto que los blinde ante las fluctuaciones del mercado. Realmente, el sistema financiero lo que busca es darle elementos para el desarrollo sostenible, ¿cierto? Obviamente, el sistema financiero se cubre primero él. Si yo le voy a prestar plata, pues se tiene que tomar unas medidas que me permitan recuperar mi plata, como es apenas natural. Pero el valor de la divisa, el valor de la moneda, el poder adquisitivo, la inflación o la devaluación de un país es el resultado de su política interna. Y lo que hace el sistema financiero es decirle, mire, usted tiene un resultado malo porque está haciendo esto mal. Corrija esto que está haciendo mal y yo lo financio. Ok, profe. Pero durante el desarrollo de la presentación vimos que tuvimos una tasa fija, pero por ahí a finales de los 70 se volvió variable. Cada economía, de acuerdo a su política interna, a su dinámica de desarrollo. Profe, no sé si soy solo yo, me comentan los compañeros, no sé, no se le escucha como entrecortado, se le va la voz. Algo así, sí. La última parte no se escuchó. Sí, la última parte está pasando. Bueno, espéreme entonces, que es que me alejé un poco del computador. Ya vuelvo a acercarme. Lo que le estaba diciendo entonces es que lo que hace el sistema financiero internacional es evaluar el desempeño y la política económica de un país, ¿cierto? Y a partir de ese desempeño le da directrices, le da formas, le da asistencia para que cambie el rumbo cuando va mal.
Y a partir de eso, le dice, le presto, lo financio. Entonces, no hay una intervención directa en el desempeño. Cada país es responsable de sus variables económicas. Lo que le da al sistema monetario internacional es asesoría, y si cumple esas asesorías, seguramente le da la plata. ¿Ya claro? Sí, listo, profe, ya. Gracias por la aclaración. Claro. Claro que sí. Bueno, ¿ya mejoró el sonido? Sí, profe, gracias. Sí, sí, señor. Bueno, compañeros. Muy bien. Entonces, ¿dudas sobre el tema? No, profe. Haremos la presentación. ¿Dudas finales? Bueno, son las 10 de la noche. Los últimos minutos los dedicamos a resolver inquietudes que tengan sobre el desarrollo de datos, sobre cualquier inquietud que tengan sobre los elementos que hemos trabajado. ¿No hay dudas? No, no, señor, igual No, creo profe. que a la grabación, sí. De pronto el tema que pronto cuando un país es, lo que deberíamos hablando también, que es un paraíso fiscal, cómo se comporta el Fondo Monetario ante esos países, es igual, le hace préstamos Y y es igual. Es que su política no interna está no se definida para... interviene ahí en eso, en su política. No, es que su política interna, su política de desarrollo como país fue esa. Ser paraíso fiscal. Listo, profe. Gracias por la clase. Bueno, no, con mucho gusto, compañeros. Entonces, bueno, no siendo más, los dejo. Mucho éxitos con el trabajo que tienen por entregarme el 24 y nos vemos la próxima clase. Un abrazo, que estén muy bien. Listo, Gracias, gracias. profe. Hasta Profe, luego. profe, ¿cierto que usted nos comparte como la vez pasada las diapositivas? Sí, señor. Muchas gracias, sí, señor. Con mucho gusto. Bueno, señor, feliz noche, gracias. Bueno, hasta luego a todos. Que descansen, que estén muy bien. Gracias. Doctor John Jairo, muchas gracias por la compañía. Chao, chao. Hasta mañana, chao. Gracias. Hasta mañana a todos. Hasta mañana, profe. Muchas gracias. Que esté muy bien. Igualmente, Gerson, muchas gracias.